Hola y bienvenido a este nuevo video donde vamos a hablar sobre una herramienta de agilistas, de líderes de transformación, de gente que está en gestión del cambio, solo expertos, ¿ok? Si tú eres experto, tú facturas 10 millones de dólares en adelante y tú ya dominas esto con equipos de más de 100 personas de transformación y escalamiento, este video no es para ti. Haz swipe y pasa, te vas a aburrir con esto. Pero sin embargo, si estás en esta búsqueda constante de la mejora, quédate en el video para ver cuál es este truquito, esta herramienta que tienes que practicar y que tienes que desarrollar. Como facilitador o gestor del cambio o líder de transformación, tienes que saber que tienes que ser un comunicador excelente. Tienes que ser un comunicador. Pero la comunicación va más allá de las cosas que aprendemos en ciertos cursos. Hay una herramienta aún más crucial en este campo. Cuando pasamos por los primeros momentos de aprendizaje, pues nos enfocamos mucho en absorber libros, en certificaciones, en videos, en marcos de trabajo, en mucho networking, en mucha comunidad, que está perfecto. Pero es el nivel inicial. Estos elementos son importantes. Sin embargo, cuando avanzamos ya en tocar C-levels, mid-levels, gerentes, en transformación, ahí es lo que nos va a diferenciar entre ser un novato o ser un experto. Esta herramienta es el silencio o el manejo del silencio. ¡Ya nos exhibiste! ¿Ah? Sí, puede parecer un poco raro. Vas a decir, Gustavo, ¿qué te pasa? ¿Qué tiene que ver el silencio con comunicar? Pues recuerda la última vez que leíste un libro bueno y leíste una página y de repente te quedaste así mirando a la nada pensando en lo que decía ese libro, ¿sí? La forma en que comprendes las cosas va a depender mucho del espacio que le dediques a pensar sobre ellas o el espacio que tengas después que lo estudiaste. Funciona igual para cursos de universidad, cuando estudias en el colegio, ¿no? Estudiar última hora, pues no te salva, no ayuda a que asimiles, puede que te ayude a pasar el examen. Esta herramienta es el manejo del silencio. Puede parecer un poco raro y dirás, Gustavo, ¿qué tiene que ver? Estás hablando cosas, me dices comunicar y me dices que el silencio. Tiene que ver mucho con la forma en que aprendemos. Y cuando aprendes hay dos elementos, que es lo que estudias y el tiempo que dejas que esa información entre dentro de ti, se procese y se razone. Es lo que estudias más el tiempo de reposo o espacio que queda después que has entendido o has leído. El manejo de los tiempos y los silencios es una herramienta poderosa que los consultores expertos desarrollan, ya sea de manera consciente o inconsciente. Los grandes oradores suelen hacer pausas y conectar visualmente con su público. Dejan un espacio para que se genere esa tensión y esas conexiones, el cerebro empieza a procesar. A veces creemos que la velocidad tiene que ver con la velocidad de tu público, que si hablamos rápido y se entienden rápido y todo va a ir rápido. Pero no es así. Tienes que dejar espacios y es aplicable a la consultoría, a la transformación y a la facilitación. ¿Por qué es tan importante este silencio? Esto es importante porque se trata más de lo que el otro necesita o enfocarse en el otro de lo que tú quieres dar. Se trata más de tu equipo, de tu cliente y de lo que él requiere. Tú cumpliste dando toda esta información de marcos, experiencia, casos, tu propia experiencia, la experiencia de otros, pero el silencio y el espacio que sigue se trata del otro. Eso diferencia a un consultor novato que quiere dar y dar y dar información respecto a uno que sabe lo que tiene que dar para darle seguridad, para ser confiable, y el espacio que tiene que dar a su cliente para que éste desarrolle ese ajá, por aquí va. Eso es lo que tienes que desarrollar. Cuando te conviertes en un consultor, un facilitador, un experto en agilidad o un guía en esto, tiene que ver mucho con comportamientos. Te contratan para cambiar el comportamiento. El tema es de que tienes que conectar dos cosas. Lo que tienes que lograr con lo que realmente se necesita. Muchos te van a pedir que generes nuevos comportamientos, pero en realidad no necesitan nuevos comportamientos. Para aprender necesitas tiempo, es una, y práctica para asimilar las cosas, es decir, para poner en ejercicio lo que acabas de aprender. Estos dos elementos son siempre necesarios para considerar que has aprendido, vivir situaciones donde puedas aplicar lo que has aprendido. Cuando diseñamos sesiones de conversación entre nosotros y el equipo, el cliente o las gerencias que estemos dando, tienes que enfocarte en 4 cosas antes de elaborar un mensaje. Tienes que estar seguro de que es interesante, de que es sencillo, de que es relevante para ellos en su situación y contexto y que va a ser útil saliendo de ahí. Estos 4 elementos te van a diferenciar de otros facilitadores. Es muy probable que cuando te encuentres en una consultoría acompañando a una empresa y estés ahí en la negociación, sientas mucha presión del tiempo, de que quieran que tu tiempo contratado, justamente contratan por bolsas de horas, sea lo más rápido posible. Quieren acelerar las cosas y que en toda una semana capacites a la gerencia en sesiones de 8 horas y luego esperar resultados inmediatos. No puedes prometer resultados ni puedes asegurarlos, ni siquiera tienes un indicio de que vas a lograrlos con esto, porque estás corriendo, estás haciendo un sprinting, estás comiendo y esforzando el cerebro de las personas para lo que se va a rechazar, porque no van a encontrar las condiciones de espacio ni de práctica inmediatamente. Es crucial que dejes tiempo entre sesión y sesión, ya sea con C-levels, con mid-levels,
para que asimilen lo aprendido o el cambio que estás tratando de lograr. Las pausas son esenciales para reflexión y la interiorización o integración de conocimientos. Además, asegúrate de que lo que estás enseñando o estás tratando de capacitar es relevante en el momento adecuado. Tu objetivo, llegar a las personas en el momento adecuado de la forma más oportuna. Es por ello que los consultores expertos o avanzados saben dar confianza al cliente sin llegar con un plan detallado upfront o de avanzado. Antes de darle espacio a tu cliente, recuerda que es importante que diseñes la intención de la comunicación. ¿Con qué intención voy a hablar hoy día? ¿Con qué intención voy a hablar mañana? ¿Para qué va a ser útil y qué necesidad estoy satisfaciendo en este micro? Usualmente vendemos las consultorías como una necesidad grande, pero hay pequeños pases, pequeñas mini necesidades. Recuerda, la comunicación no se puede medir, pero es un factor decisivo para que te contraten o no para un puesto de liderazgo. Ya, Gustavo, poco floro. ¿Cómo agrego, cómo inserto en mi caja de herramientas el uso del silencio? La verdad que existen muchísimas maneras, ¿sí? Pues te voy a compartir 5 que yo he estado practicando. No es que yo sea un pro en esto, pero sé que están funcionando o que he recibido buen feedback sobre ellas, ¿sí? La primera es conciencia y práctica. ¿Qué tiene que ver con eso? Con ser consciente de qué tan importante es el silencio. No lo uses como un plus, es algo que requieres. Entonces, necesitas ver que es importante. Cómo lo usas en tus discursos, en tus charlas, realiza ejercicios cuando estés practicando en alguna sesión virtual o presencial. Y eso, siéntate cómodo con eso en diferentes momentos. Observa cómo te sientes tú y cómo reacciona la audiencia ante tus silencios. Número 2. Estudia a los oradores expertos. Ve videos de oradores expertos. Observa y estudia cómo lo hacen, el silencio, cómo usan el silencio de manera efectiva. Y analiza cómo incorporan pausas en sus discursos, cómo impacta a la audiencia, cómo reacciona, cómo ese ah. Toma notas de cómo utilizan la técnica y adáptala a tu mismo sentido, que resuenen contigo a tu propio estilo. Hay diferentes estilos. A veces yo lo uso con tono de comedia y a veces lo uso con tono reflexivo. Cada persona tiene su forma de usar el silencio. Por esto es una herramienta avanzada, no es una herramienta principiante. Número 3. Controla tu ritmo y tu respiración. El control del ritmo y la respiración te ayudará a utilizar el silencio de manera efectiva. Aprende a tomar respiraciones profundas y mantén el ritmo adecuado al hablar. Utiliza pausas para respirar y crea un flujo natural en tu discurso. Si te das cuenta, yo puedo acelerar y emocionarte con esto, como también podemos pensar qué haría un consultor experto. A veces, como te digo, hay que adaptarla a ti. Yo uso humor y uso reflexión. Me sale mucho mejor con humor o con gestos y muecas de cara. Estoy todavía comunicando, sin embargo no estoy hablando, ¿sí? Número 4. Experimenta con el lenguaje corporal. El silencio no solo implica no hablar, sino también implica el lenguaje corporal, lo que habíamos hablado antes, de manera efectiva, cómo lo usamos. Aprovecha estas pausas que tú haces con gestos, expresiones faciales y movimientos que hace que la gente, pues, como que reciba el mensaje, ¿no? Y transmitas emociones adicionales. Ya sabemos que mucha parte de la comunicación tiene que ver con la expresión corporal. Entonces, ¿cómo lo vas a usar tú si es que no eres tan corporal? Por ejemplo, hay técnicas, hay clases, hay talleres donde puedes, pues, por ejemplo, clown, interiorizar eso y empezar a usar tu cuerpo como una herramienta más de comunicación. Los consultores expertos lo han desarrollado también, ya sea consciente o inconscientemente, pero al menos la mayoría con la que yo he podido conversar han trabajado esto como un profesional. Número 5. Practica cómo te sientes tú con el silencio y hazlo parte de tu comodidad. Conozco gente que no es muy cómoda con el silencio. De hecho, a mí me desesperaba mucho el silencio y no era muy cómodo para mí. Pero luego empecé a practicar con él, a practicar con calma y confianza cómo van las cosas cuando no estoy hablando. Momentos de silencio en tu casa, con tu familia, con la gente, tus amigos. No sientas esa necesidad de que, ay, nadie está hablando y algo incómodo pasa aquí, ¿no? Entonces disfruta el silencio. Cuando tú empiezas a disfrutar el silencio, va a haber un impacto muy interesante en la comunicación. De hecho, hay personas con las cuales te comunicas mejor en silencio. Así que ya sabes cómo incorporar estos elementos de silencio en tu día a día. No es fácil, por algo es para expertos, pero te aseguro que va a mejorar mucho tu comunicación. En conclusión, hemos revelado una de las herramientas de agilistas avanzados de líderes de transformación y de consultores de agilidad. Esto permite mejorar tu comunicación, que no es una tarea fácil. Hay que practicar, practicar, practicar. Y usar algo que se llama el silencio estratégico. No es silencio por silencio, es silencio estratégico con un propósito que puede marcar la diferencia en tu capacidad para generar impacto. Así que practica, experimenta, conviértete en un comunicador excepcional
Y nada, me cuentas qué tal te va con esto, si es una herramienta que conocías tal vez, o ya te la habían enseñado, o si quieres realmente aprender esta técnica y cómo mejorarla, te puedo recomendar a algunas personas que pueden enseñarte, pero solo si tienes la intención. Gracias por acompañarme en este video. Si te ha resultado útil, asegura de dejarte tus comentarios, suscribirte, por favor. Si no te suscribes, esto se va a morir. Así que hasta la próxima. Chau, 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 chau.